Eso tiene una estructura de jubilación dividido en tres pilares, se llama. Que el primero es el que es obligatorio para todos, que te lo descuentan del sueldo, el 5,3% de tu salario. El segundo pilar, que se da entre la relación entre un empleado y un empleador, donde cada uno aporte mínimo en partes iguales. Y el tercer pilar es, ok, eso lo decidís vos, tenés un tope anual para aportar, y es como tu ahorro, es como vos decís cuánta plata pongo, ves el retorno, y eso lo definís vos el día de mañana cuando te jubilás, cómo manejarlo y usarlo. En general, las finanzas, más allá de expatriados o no, es un tema que todo el mundo necesita involucrarse, quiera o no. Aunque no te interese, te tenés que meter. A veces la vida se nos desordena. Y está bien. Hay días que duelen y otros que nos devuelven el sentido. Una forma de habitar la vida sin tanto manual. Queremos nombrar lo que nos pasa, aunque no sepamos cómo. Esto es Cuestión de Perspectiva. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio. Como verán, hoy estamos acompañadas, no estamos solas. Así que bueno, esto es todo lo que yo voy a decir en el episodio de hoy, porque ya se van a enterar. No tengo ni idea de lo que vamos a hablar, así que voy a estar más de espectadora. Así que bueno, nada, le paso la palabra a nuestro invitado, Marcos. ¿Te querés presentar de manera muy resumida o no? Podés elegir. Con lo resumido. Dale. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Espero que sea de ayuda para todos. Vamos a dar un pantallazo un poco por el tema de las finanzas y la llegada a Suiza y cómo eso se desenvuelve, que es mucha información. Uh-huh. Así que nada. ¿Quién sos? Marcos Savi, es mi nombre completo, soy de Córdoba. No tengo tanto el acento. Me acabo de enterar. Me lo perdí en la me infancia. Se escucha un poquito, pero tenés que estar muy atenta. Ella es muy porteña, yo no me di cuenta. Puede ser, viste que hay una propaganda por ahí que se pierde el acento, hay que buscarlo, hay un reel dando vueltas. Okay. Lo he perdido. ¿Pero por qué lo perdiste? Nada que ver, pero... Vengo del sudeste de Córdoba, de familias del sudeste de Córdoba. De chico fui bastante nómade, me jugaba al fútbol, entonces como que me empecé a mover. Y nunca incorporé esa tonada bien marcada cordobesa, así que... Okay. Pero cuando salí de Córdoba me decían cordobés. Ok. Pero no la tengo. Okay. Y bueno, hace 3 años que estoy en Suiza. Llegamos con mi mujer. Soy contador público, recibido en Córdoba capital. Y trabajo en la banca. Hace ya, llegando a los 10 años de experiencia. Primero en Córdoba y ahora acá en Suiza después de intentar de venir y conseguir un trabajo en esta industria. Okay. O sea, en un banco. En un banco. Aunque se dice así, porque yo ya empezamos con las palabras que no entiendo. Okay. La banca es la industria. Ah, ok, perfecto. Claro. ¿Siempre trabajaste en bancos? Sí, bueno, cuando estaba estudiando, obviamente al principio agarrás lo que venga porque tenés que afrontar los gastos. Yo tenía que trabajar y estudiar, así a bancarme un poco solo, un poco con mi familia. Entonces arranqué en otras industrias. De administrativo, bueno, haciendo lo que podía. Y allá en el 2016 tuve una oportunidad de entrar en Córdoba en ICBC, es el banco. Y de ahí un poco, bueno, a continuación seguí por esa línea. Lo robamos en su pausa de almuerzo, así que nada, gracias. También te queremos agradecer por venir, porque bueno, sé que no es fácil, pero bueno, acá estamos. A ver, este es un tema que nos pidieron un montón. Sí, eso es. Sí, número uno. Número uno, pedido. Mismo tenemos grupos y amigas y mismo grupos de expatriados acá en Suiza y es lo que más se pide. Yo creo que en general las finanzas, más allá de expatriados o no, es un tema que todo el mundo necesita involucrarse, quiera o no. Entonces, en un punto empieza a ser como un foco, ¿no? En dónde poner atención, en dónde nos tenemos que organizar y demás. Cuando emigramos, peor, porque venimos a una cultura en la cual no tenemos esa costumbre de escuchar términos, hábitos financieros y demás. Es verdad que no entendemos mucho, o sea, yo estoy acá con Sofi, estamos en el mismo equipo, pero sí nos interesa mucho, ¿no? Y creo que lo más lindo, Marcos, de acá de tenerte, es que podemos hablar de igual a igual. O sea, es un argentino que viviste más allá de que ya tenés esa costumbre de estar en el mundo financiero. Nada, es como que llegaste y tuviste que, me imagino, aprender un poco cómo funciona todo acá, cómo funciona todo. Por eso tengo un iPad, esta vez me hago la entrevistadora profesional, porque tenemos todas las preguntas, un poco los puntos que nos fueron pidiendo, son un montón. Sí, así que tengan paciencia también, porque no es fácil. Y un poco quiero agregar de que, aunque no te interese, te tenés que meter en el tema financiero, porque a mí no me interesa para nada, pero un poco me fui dando cuenta con los años de que sí o sí tengo que empezar a entender, porque lo que tiene Suiza, y ahí quizás podemos empezar, es que a veces Suiza te permite
¿no? Tomar ciertas decisiones o armar estrategias con tu dinero, mismo con ese dinero que uno piensa con el que uno no cuenta, ¿no? Como no sé, la jubilación. Y de repente Suiza te dice, lo puedes usar. Ah, ok, o sea que yo puedo hacer algo con eso y si no sé, quizás estoy perdiendo plata o estoy perdiendo una oportunidad de invertir, de hacer algo con eso. Entonces a mí me pasó eso, que por más de que no me interese, yo dije, me parece que voy a tener que empezar a leer y aprender porque estoy viendo que todo el mundo está haciendo algo, está teniendo una mínima estrategia y yo no. Y bueno, es una lástima también teniendo estas posibilidades no hacer nada con eso. Sí, tal cual. Y también desde el punto de hecho de más allá de querer invertir o no, es en el día a día, tu salario, llegar, recibir un recibo de sueldo y no entender qué estás pagando, ¿no? De Sí. qué se refiere, por qué yo pago una cosa y mi compañero al lado paga otra. Yo creo que esa es un poco teniendo quizás vidas similares o diferentes, ¿no? Sí. Eh, Podemos empezar por eso, quizás. Sí, podemos ¿no? empezar un poco, si querés, Marcos. Bueno, vos, esto es una conversación muy fluida, viste que no tenemos muchas estructuras acá, pero hablar un poco de eso, ¿no? ¿Cómo podemos definir, ok, recibo un salario? O quizás antes, ¿no? Como si Ok. estoy buscando trabajo, Sí. ¿no? Y me ofrecen un número, porque también pasa eso, quizás Sí. Suiza es un país en el que uno no, si no estás en Suiza, cuesta darte cuenta de cuáles son los gastos, ¿no? Sí. Lo que vas a pagar, te cuesta estando acá, por lo menos a mí me pasa, imagínate de afuera decir, ok, tengo este número, ¿no? Y esto un poco es un cliché de Sí. Suiza de, ganás tanto, sí, pero vos no tenés ni idea de lo que son los gastos y las deducciones. Entonces quizás podemos empezar por eso, de si a vos te ofrecen, ¿no? Un salario, ¿qué es lo que tenés que tener en cuenta o para saber cuánto te va a quedar? Bueno, los gastos típicos, obviamente, bueno, vos Marcos lo dirás mejor y te dejamos hablar ya porque estamos hablando mucho. El hecho de, bueno, los impuestos van cambiando de cantón a cantón, es algo que no tenemos el hábito en otros Sí. países que no son federales. Sí. Eso ya es un tema porque yo hablo con vos, yo antes vivía en otro lado y vos tenés otros impuestos que yo. Y yo Sí. tipo, ¿por qué pasa esto, no? Sí. Así que bueno, a ver, Marcos, ¿qué es lo que te viene a la cabeza? A lo tuyo. A lo tuyo. A ver, sí, son muchas cosas. También un poco la introducción. Cuando yo llegué con un permiso L, con un trabajo no profesionalizado. La Perdón, verdad ¿qué es trabajo no profesionalizado? O sea, trabajaba como camarero. Ah, apenas llegué. perfecto, ok. O sea, yo me desvinculé de la industria bancaria de Argentina siempre con la ilusión de emigrar. Y tenía la referencia financiera suiza, digo, che, por excelencia la banca en Suiza es como el faro que quería seguir. Y además era el desafío más grande. Es decir, en su momento lo charlábamos con mi mujer y decíamos, che, ok, si sos una empresa y querés invertir, hacer algo y desafiarte, ¿a dónde vas? Bueno, Suiza multicultural, unas lenguas que por ahí no solamente es el inglés. Entonces, relacionado con la banca, dijimos, vamos para allá. No fue fácil, por supuesto, al comienzo, y ahí es donde empezás con la dinámica esta de encontrar oportunidades. Al final, Perdón, te voy a interrumpir ahí, pero porque vos llegaste sin trabajo, sin nada. yo llegué bueno, tenía un contrato para trabajar como camarero. Ah, ok, ¿desde Sí, Argentina lo conseguiste? Desde Argentina. Sé que quizás no es el tema de hoy, No. pero me interesa mucho porque justamente en el último episodio hablamos de tener una meta, ¿no? Y de ir, pasando, o sea, aceptando que hay un proceso hacia esa meta. Entonces vos no es que desde Argentina dijiste, yo quiero un trabajo en un banco, si no, no voy. Dijiste No, cualquiera. Total. No. Tal O cual. sea, es un poco el resumen de mi vida, diría que es Ok. buscarme la vida de alguna manera, como decimos, y Ok. tratar de tener una meta clara, impulsarse por eso y a veces, obviamente, que no es lineal. Encontrás Tal cual. vaivenes, retrocesos, Mm, golpes y un poco de todo. mm, Tenía claro esto de decir, che, vamos a Suiza y no lo podría hacer de otra manera que es a fondo. Es decir, contra todo, con lo que pase, trato de intentarlo. Y si no llega por algún motivo, bueno, me volví dejando todo, ¿no? A veces ese mensaje es un poco complicado, pero es decir, che, deja todo y fíjate a dónde te lleva y a dónde llegás. Si no toca, es porque no tocaba. Y esto me pasó. Llegué acá con ese trabajo, llegué un día de noche, era en Gestad, complicado, mucho estrés. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque ahí también se asocia el tema de permisos, el tema de los impuestos y muchas cosas asociadas que cuando vos llegás así, es decir, tenés un camino con un contrato profesional de lo que haces, llegás a Suiza, estás más establecido, ok, pero si llegás de esta forma, estás súper estresado, estás bajo presión todo el tiempo, muchas cosas nuevas, el idioma, la gente que te habla, bueno, un montón de cosas que van variando y tu relación con el día a día se desprende un poco. Mirá que siempre fui bastante crítico con los costos y terrenal y todo eso, pero claro, estar bajo estrés fueron 3 meses que, che, no, se me están escapando los números, decía, no puede ser, No entiendo nada. no es mi vida esta, digamos, ¿qué pasa acá? Bienvenido a la mía. Claro, Hace 7 años o sea, estaba que me pasa. totalmente, literalmente vivía esa situación y era
¿cómo hago? ¿Cómo hago? Bueno, Ok. nada, entonces ponía foco en, ok, acá tengo que aprender el idioma, acostumbrarme, a sentarme un poco más. Ok, Y a partir de ahí como que fui haciendo pasos. Pero ok. esa situación y esa exposición que tiene a estar en un lugar nuevo te lleva como a dejar de lado esto que es las finanzas, que son súper importantes. Porque Claro, al final, Suiza es como que te cobra demasiado el costo de oportunidad cuando tomás una mala decisión o te falta algo o lo que fuese y no vas por el camino correcto. Bueno, es una plata que se va o que perdés o una oportunidad que perdés. Ujú. La sensación es que Suiza es súper financiera y está muy arraigado en la mente del suizo la parte económica. Y están todo el Sí. tiempo con este balance de, che, ok, ojo, tengo que ahorrar un poco más allá, tengo que ahorrar y programan todo, me da esa sensación. O sea, que cuando vos llegaste, perdón, con este permiso, que es temporal, por lo que entiendo, Exactamente. o sea, al principio no te pudiste organizar más en esta proyección, porque como era temporal, ¿qué era lo que no te permitía ese contrato? No, el contrato estaba asociado al trabajo y a lo que duraba el contrato. Ok, Vos con el permiso L te asocian al contrato que te hace tu empleador, se termina el contrato, te das de baja y y chau. te quedas de Y vuelta. pero vos, cuando te ofrecieron, ¿no? El salario, ¿cómo sabías que ibas a poder vivir? O sea, en el sentido de qué cálculos, ¿hiciste algún cálculo y viniste un poco como acabas de decir? Dijiste, me da y ya Sí. fue. Me dijeron que me alcanza O sea, y chau. Mira, que es importante hacer cálculos. Como estaba tan convencido de lo que quería hacer Sí. y venía hace años dándole vueltas, dije, Sí. ok, más o menos me alcanza, el número está, hice un número, en su momento el número para ese tipo de trabajos mínimo está más o menos, para decir un número que por ahí está bueno que la gente escuche, son 1.500 francos de base a tu bolsillo. Ok. Habiéndose deducido todo el resto, ¿no? Tenés probablemente Eso es importante. O sea, ¿qué vos dijiste esto me lo van a sacar del O salario? lo voy a tener que invertir en un alojamiento, por lo Sí, menos. el alojamiento te lo deducen ellos mismos. Ok. Depende del contrato que tengas, pero normalmente cuando son temporales te lo deducen el alojamiento, te deducen la comida y también está incluido el seguro que pagas mensual. salud. Eso todo viene incluido dentro del paquete de deducciones. Ok. Normalmente, o sea, vos contabilizás eso, que es algo que vos tendrías que gastar por fuera de la relación empleado-empleador, ¿no? O sea, eso te lo incluyen ahí y te facilita un poco. Esto vas a estar por 3 meses, queda tranquilo que está todo cubierto. Que te llevas esta plata cuando Sí. querés. O sea, si vos solamente respirás, es Efectivamente. decir, dormís, comés y respirás, vos te llevas esta plata. Exactamente. O sea, que 1.500 sea lo que vos decías que contabas para vivir. Ese resto es estaba todo el número y el cubierto. número que charlábamos. Que habíamos hecho muchos grupos porque Sí. conseguir trabajo Sí. no fue fácil. O sea, Ok. mi CV no está armado, mi CV es profesional. Mm. Entonces creo, literalmente mandé más de 100 currículum como camarero. O sea, era, Wow. che, me voy. Wow. Y no era fácil encontrar también trabajo profesional. Tuve una entrevista, no se dio, estaba en Argentina. Bueno, no es tan simple esa dinámica. Ujú. O de acuerdo a mi perfil, para mí no me fue simple. Claro. Entonces, Pero lo obtuviste, o sea, sabemos que este podcast no es, creo que ya nos diste tu próxima entrevista, o sea, nuestra próxima entrevista, que es hablar un poco de esto del trabajo temporal, que hay muchos que llegan así, pero bueno, también es esto, o sea, entender que lo obtuviste, o sea, vos no venías de un background, digamos, de restauración, nada que ver, no tenías experiencia, ponele, y bueno, insististe y lo obtuviste, así que eso está bueno, pero siento que es verdad que llevándolo al tema un poco acá financiero, que al principio, digamos, vos hiciste las cuentas macro, es decir, me pagan esto, me deducen A, B, C, me queda esto. Y ese fue tu relación con la parte control financiero los primeros meses, digamos. 100%. Fue eso. Y sabía que si hacía algo extra, o sea, gastaba algo más, no me iba a poder ahorrar eso. Mi objetivo era ingresar a Suiza, a sentarme y a partir de ahí tratar de encontrar un trabajo de lo mío. O sea, mientras tanto fue, che, estás trabajando de algo que no es lo tuyo y estás buscando trabajo. Bueno, cuesta un poco, pero esa fue la dinámica. Para que tenga el número ese es 1.500, puede variar un poco para abajo, no debería ser, debería ir más para arriba. Sí. Después tiene el tema de propinas y demás que camina, pero eso es otro tema. O sea, que como bien decís. con 1.500 puro uno puede vivir, o sea, respirar y comer. Bueno, mis pretensiones de vida son bastante, o sea, básicas. Yo trato de hacer sí. deportes. Sí. Una vida linda, simple. Una vida Sí. y a mí Suiza te lo da. Creo que, Sí. obviamente depende de la experiencia y las exigencias de cada uno, pero yo Entiendo, creo que sí, Suiza pero bueno, te lo da. Claro, digo, para tener un número, una idea en la cabeza, Sí. ¿no? De que con 500 no. No. Por eso, a eso voy, como No, que porque- está bueno tener un margen. Sí, al final querés hacer deporte y Sí. Suiza es un Sí. país que hace mucho deporte, muy relacionado con la montaña, con lo que sea, Sí. y tenés que comprarte todo el Invertir. material y demás, entonces como que invertís un poco en eso. Sí. Pero Lo el bueno, número...
Perdón, te interrumpí, pero Sí. lo bueno es que siento que de esos 1.500 vos podías elegir qué hacer. Vos podías decir, yo no salgo de mi casa y me guardo los 1.500, o ahorro 700, me gasto 300 en deporte y el resto en otra cosa, o lo ahorro. O sea, como que tenés flexibilidad y movimiento Sí. con un salario tipo medio estándar, no con un salario wow, ¿no? Estándar bajo, o sea, eso Ok. es la mínima un poco de lo que te da, Perfecto. de lo que te da Suiza, ¿no? Y en ese momento vine solo, o sea, ese era mi número para Sí. estar ahí. Perfecto. Ok. Y ahí empecé a entender un poco más con el tiempo, después pasó eso, pasaron esos 3 meses de primer empleo, fue muy duro y empecé a tratar de leer un poco, a aprender un poco cómo son las finanzas, qué te deducen, a ver dónde te conviene estar, qué hacer. Ujú. Pero sí lo que tuve es el control de costos. Yo llegué acá, Mm. el SBB, tenés Ujú. la half tax, Sí. cuando arrancás que está bueno para moverse, si querés O conocer. sea, ese es el pase de tren a A mitad media de, tarifa. a mi- A a- media a tarifa mitad de precio. anual, sí, exactamente. Anual, ahí está. Una elección inteligente para el que quiere viajar y ni bien llega que querés viajar y conocer. Sí, o asimismo hacer trámites porque tenés que Eso te iba a decir. registrarte y demás. Mm. Entonces, te quedan todos los pasajes al 50% que se amortiza, te digo, bastante Muy rápido. bien, muy rápido. Sí. Entonces ya empecé a hacer como costos, digamos, en el primer momento. Salió el contador, salió Sí, el sí, Marco sí, sí. contador de acá, que estaba esperando salir. Ya tienen un tip, digo, Sí. como evaluar realmente que quizás cuando uno llega y ve el número, porque no me acuerdo ahora bien cuánto sale anual, ¿saben ustedes cuánto sale el anual? Sí, sale 170, 190, depende. Son 190 y el segundo año cuando renovaste te dejan a Sí. 170. Claro, bueno, Eso quizás, es muy importante. digo, quizás cuando Sí. uno llega dice, uy, ya se me van 200 en esto, pero vale la pena. El tren es costoso y vale Sí. mucho la pena. Y siento que es muy importante, sobre todo para la gente que viene a buscar trabajo, porque cuando vos buscas Mm. trabajo tenés que moverte. Sí. Moverte a tirar currículum, moverte a la entrevista. Y realmente esa decisión financiera para mí fue de las mejores que hice, mismo cuando estuve viajando un montón de tiempo. Yo mantenía el half tax porque en 3 viajes que me hacía en Suiza, en mi caso, bueno, yo era autónoma, o en mi caso de ir a un trabajo y demás, ya lo amortizás. O sea, que yo no hice, claramente. O sea, yo soy el ejemplo de que uno puede llegar y hacer todo mal. Yo claramente no. No, pero para vos No no, lo vos, hice. vos no tenías esa necesidad quizás de moverte de cantón. Claro, bueno. Quizás cuando vos estás buscando trabajo, te estás abierto a decir, me encontré una habitación en Ginebra, pero me ofrecen un trabajo en Lausanne, me ofrecen un trabajo en Neuchâtel, y estás como con movimiento. Sí. Ese movimiento cuesta plata. Yo creo que eso es un tema que yo no tenía incorporado antes en Argentina, el hecho de que el movimiento genere un buen monto, o sea, necesite un buen monto. Sí, gastás en el transporte, pero acá es como que es un costo que tenés que evaluar y tenés que ponerlo en tus costos. No es tipo, bueno, saco un par de centavos para el colectivo. No. Bueno, el bondi, el bus, me acuerdo que podés sacar billete individual. Entonces yo sacaba billete individual y lo tenía asociado a mi teléfono. Entonces me acuerdo que me venían facturas altísimas de teléfono y yo decía, claro, estaban los tickets individuales y yo me di cuenta como a los 2 años de que me convenía sacar el mensual. Pero son cosas que, claro, fui haciendo perdiendo plata, que es un poco lo que decís. Suiza te cobra muy caro los errores. Y bueno, y después ya entré en un trabajo que me dieron el de mi tarif, se dice en francés. Y ahí dije, perdí un montón de plata durante 2 años. Y un poco lo que sucede, por ejemplo, lo que me sucedió a mí fue que llegué, ¿no? El shock de es todo muy caro. Después ya me puse en mood, es todo tan caro que me empecé a pagar a ciegas. Y era como, bueno, pago, ya está, es caro, no importa, no me quejo, pago. Y de repente me dije, pará, ¿no será que se puede pagar un poco menos? Sí. Entonces, por eso digo, sentimos que este podcast es tan importante para la gente de antes de venir, más allá de que los primeros 3 meses vas a estar en cualquiera y estrés, no importa, por lo menos te queda esta información y lo harás al 4.º mes, no a los 2 años como me pasó a mí. Totalmente. Hay algo más asociado al pase de trenes que tienen una tarjeta que se llama Tageskarte, en alemán no me sale. Sí, No sé. Pass Journalier. Pass Journalier. Del día. Del día. Pass no es No, Carte Journalier. Ok. La carta del día. Carta Carta del día. Y te permite viajar por un costo mínimo por donde vos quieras. Entonces a veces está bueno sacarla cuando querés hacer un viaje largo, digamos, Sí, para recorrer, que tenés un par de días libres y demás. O ir y volver a un lugar. O ir y volver, sí. Eso es Porque clave. está más o menos en 40, 50, depende del día, francos Sí. el pase. O sea, que de un salario, perdón, de que es temporal, ¿no? Las deducciones son las mismas que de un salario, de un contrato fijo. Las deducciones son iguales. Las deducciones no son iguales porque varían porcentualmente.
por supuesto. Ok, sí, pero los títulos... Pero los títulos vas a verlo, o sea, tenés lo que hablamos del primer pilar, el segundo pilar, el seguro de desempleo y demás, de médico, de trabajo y muchas cosas más. Lo que pasa es que cuando el extra que vos ves en tu payslip, en tu recibo de sueldo, es que te facilitan el hecho del pagar la alimentación, el location, el accommodation, o sea, donde dormir. El hospedaje. El hospedaje. acá con los idiomas no te preocupes. Igual hacemos no, te digo que estoy, aparte quiero aprender, entonces como que... entonces te facilitan esa parte. Okay. Pero en términos de lo que es la deducción propia del sueldo, sí. Es lo mismo, solo que varía la parte porcentual. ¿Y nos podemos ya meter en eso? Sí, yo creo que nos podríamos meter de manera, quiero aclarar de base los famosos términos, no términos y condiciones, eso que aclarás antes de hablar algo. Sí. Bueno, no estoy tan podcaster todavía, pero esto de que todo esto es muy general, seguramente Marcos algo que vos también vas a aclarar, pero esto es todo muy general porque Suiza es muy particular de acuerdo a cada persona, a cada cantón, a cada situación del momento de la persona, a cada empleo, a cada industria. O sea, hay realmente miles de variables en cuanto a impuestos y demás. Entonces, siento que es muy, muy importante aclarar esto porque nos pasa a veces que hay muchas personas que dicen, yo tengo algo diferente. Quizás tu caso es diferente, pero bueno, que está bueno ya entrar un poco en, me pagan un salario. Olvidémonos un poco de la parte hospedaje, porque eso ya quizás entra en algo más individual, en cuánto gasto en el hospedaje, de acuerdo a mi situación, pero en las obligaciones financieras que tengo, ¿no? O sea, impuestos y demás. Yo no sé qué términos uso, pero vos ya sabés. O sea, entre el bruto y el neto. Exactamente. ¿Qué hay? A ver, tenés esto, primer pilar, segundo pilar, y tenés el gasto del seguro de desempleo, creo que se llama el LPP. La LPP, sí. Y varios gastitos más, pero más o menos el porcentaje, para entrar en detalle, que al final creo que de base es más o menos te queda el 83% de lo que cobras bruto. Dependiendo después lo que varía es la alícuota con la cual sos alcanzado. Perdón, el neto te queda el 83%. El 83% del bruto. Del bruto. El 83 es el neto. Exactamente, el 83 es el neto. Ok. Varía, va bajando de acuerdo a lo que vos ganés, porque Suiza tiene un sistema, como muchos de los países, progresivo en cuanto a la parte de impuestos, con lo cual mientras más ganas, más te van deduciendo, con lo cual vas recibiendo no el 83, el 82, bueno, ahí va, para abajo. Claro. Pero más o menos es el número. Más o menos, por eso, si yo digo, bueno, a mí me ofrecen un contrato anual 50, yo en bruto calculo el 83, de ese 50 me va a quedar aproximadamente neto, más o menos. Sí, y un poquito para abajo, pero más o menos ahí. Ok. Y eso es sin contar los impuestos. Ahí está contando, bueno, ahí antes que nada vamos a hacer el disclaimer, apoyamos un poco el disclaimer que hizo. Sí, disclaimer, ¿ves? No me venía la palabra. Que hizo Mica, esto es un poco en base a la experiencia y obviamente que la idea de estar acá y acompañarlas en el podcast es nombrar todos los temas posibles y cada uno en base a su experiencia después está este tema, bueno, y me informo un poco más para que la casuística personal aplique, digamos, y haga el estudio propio. Sí, perfecto. Esto es la experiencia mía, digamos, que estoy todo el tiempo metido en esto porque me gusta, porque soy contador, hago controles todo el tiempo, así que repito, el disclaimer es experiencia personal, no es verdad absoluta de nada. No, y también sirve un poco tocar todos los temas que estamos tocando y que vamos a tocar para que cada uno pueda ir a informarse. Yo siento que esto es la base para que cada uno pueda o ir a informarse por cuenta propia o contratar a un contador, pero que entienda que cada individuo tiene distintas condiciones, ¿no? De acuerdo a un montón de temas que ya aclaramos. Si ese 83% era sin los impuestos, o sea, si a eso hay que deducirle los impuestos. Bueno, ahí entramos. De acuerdo a cuánto ganes y cuánto seas alcanzado, yo te digo, el 83% es un salario, más o menos, pensando en estos 2.500, lo que ganaba cuando estaba como camarero, 50, 60, 70 mil francos anuales. Más o menos ese era el número que me quedaba. Después, el tema de los impuestos, la parte grabada sobre los ingresos, ya empieza a aumentar cuando te vas para arriba en el ingreso, ¿no? Entonces, digamos, está incluido lo que vas recibiendo, pero vas recibiendo menos porque sos alcanzado por una tasa más alta. Claro, perfecto. Vas subiendo. O sea que, poniéndolo como en claro lo que yo entiendo, por ejemplo, voy a repetirlo para después seguir la charla sintiendo que entiendo. Sí. Pero digamos que a mí, ese 83% ya tiene desgrabado ese porcentaje de impuestos que a mí me sacaron de acuerdo a mi ganancia.
con un salario estimado mínimo en Suiza, que es lo que cobra un camarero cuando llega y demás. Perfecto. Más o menos ese era el número que tenía en mi cabeza por el cual me manejaba. Aproximadamente, siempre de Sí. vuelta, varía de acuerdo a la ganancia y demás, pero estamos diciendo que una persona que recién llega a Suiza y tiene un salario, cuando recibe su salario neto, puede estar tranquilo que ya le sacaron los impuestos que tiene que pagar. Efectivamente. Eso creo que es cuando importante. vos llegas a Suiza, a ver, si venís con un contrato fijo, Mm. te van a hacer un permiso B. Mm. Bueno, no entremos en la parte de pasaportes y No, demás. no, Yo no tengo ciudadanía entremos, sí. italiana, pero te hacen un contrato B que, al igual que el L, el impuesto del impuesto a la SURS va a cargo del empleador. Te hacen las deducciones ellos mismos. Con lo cual vos ves, o sea, la deducción sobre el monto bruto que vos recibís, el empleador te deduce y te dice, che, esto es tuyo, Ya está. queda tranquilo. Ya cumpliste con tu obligación. Exactamente. Sí, Perfecto. ahí yo puedo aportar algo que es lo único que sé de la experiencia propia es, no te descuentan más cuando vos venís solo, ¿no? Cuando vos venís solo el cálculo es bastante acertado. Ahora, si venís casado y son dos, Suiza considera que la familia tiene un único ingreso. Entonces te juntan, ustedes me corrigen, se juntan ambos salarios. Entonces te hacen un aproximativo del impuesto a la SURS, pero si ambos salarios pasan la media, porque el cálculo estaba basado en la media, ¿no? Ujú. Entonces, si uno gana menos de la media y el otro más de la media, bueno, un poco se equilibran. Ahora, si los dos ganan más que la media, ese cálculo es inexacto. Entonces, a fin de año, cuando hacen el cálculo, te mandan una factura y te dicen, me debes tanto. Entonces eso es importante porque no nos pasó a nosotros, pues yo al principio cuando llegué no trabajaba, entonces el cálculo era exacto porque era un solo salario, pero nos pasó de unos conocidos que vinieron ambos con un salario más de la media, cobraron 2 años, porque Suiza tardó en hacerle el cálculo, y 2 años después les llegó una factura altísima de impuestos, ¿no? De 2 años. Retroactivo. Un retroactivo. Y cuando llegás, como dijimos, venís en caos, con estrés, no ahorras nada. Entonces digo, esta sorpresita no es tan linda. Sí. Bueno, eso es una cosa importante aclarar que de vuelta refleja cómo cambia cada caso, ¿no? Que yo puedo quizás hablar con vos, te cuento lo que a mí me sacan y vos decís, no, a mí nada que ver. Y quizás tu caso, si no vamos en profundidad, es totalmente distinto al mío. Y ahí podemos entrar un poco en dos cosas, como cosas que tengo en la cabeza que podríamos hablar. El hecho de el ahorro o cómo gestionar el dinero en Suiza, porque realmente no te queda otra que gestionar el dinero, vamos a tocarlo un poco más. Y también el hecho de que nosotros estamos hablando de que cuando nosotros nos pagan el salario, aproximadamente, de manera muy general, nos queda 80, 81, 82, 83%, pero falta la assurance maladie. Falta el seguro de salud, que lo podríamos contar como un impuesto, salvando las distancias. ¿Por qué? Porque es obligatorio. Porque es un seguro médico obligatorio. No es que tenemos la chance de decir, tengo ganas de no pagarlo. Como pasa en otros países. Siento que esto es importante porque en muchos lados de Europa, en muchos países de Europa, hay mucha gente que viene de Europa, no es obligatorio este seguro privado, semiprivado, público, no importa, no vamos a entrar en detalles. Pero acá es obligatorio. Entonces, yo creo que una vez a mí me ayudó mucho una frase que había dicho Sofi, no sé por qué me quedó, que me dijiste, yo la assurance maladie la cuento como un impuesto. No me hago problemas, porque si no, me quiero matar. Sí. Y fue muy acertado. Dije, es verdad, yo voy a pensar lo mismo cada vez que la pago. Como, Es de mi marido la frase, no me la quiero apropiar. Bueno, muy bien, Agus. Pero bueno, podemos también entrar en ese detalle porque la gente quizás se queda con la primera partecita de la charla de cobro esto, ya está, y le faltan los 300, lo que pague de assurance maladie, ¿no? Sí. Bueno, eso es súper importante y es uno de los, no diría de los errores, pero algo que se te pasa por alto es entender este seguro obligatorio cuando llegás y hacer un estudio de cuál te conviene, ¿no? O sea, hay diferencias sustanciales entre uno y otro cuando vos anualizás el costo y capaz que estás perdiendo 500 o 1000 francos porque elegiste un seguro un poco más caro, porque no te asesoraste. Hay páginas web donde vos entrás y haces comparaciones y demás. Comparis. De acuerdo. Comparis.ch, Comparis, la muy amamos. buena. Yo la usé. Sí, Yo también. No sabía si podíamos decir nombres. Sí, Sí, que nos ok. venga a sponsorizar. Comparis, no tenemos ningún problema, lo Comparis, hacemos para todo. Te amamos. Decimos nombres y pedimos El canje. Sí, es muy buena porque es bastante, visualmente es bastante fácil y que Suiza no es muy... No, y se puede comparar de todo, Sí. no solo assurance maladie, de todo. Totalmente. Sí. No, me acuerdo, en su momento no lo hice, y después lo hice ya conseguí el trabajo en la industria bancaria y demás, pero es importante que se tenga en
cuenta que es obligatorio Mm. y que tenés que estudiar cuál elegís porque anualizás esto y decís 1.000 francos y bueno, unas vacaciones en algún lado o Un lo que vos pasaje a quieras hacer. Argentina, avisar a la Un familia. pasaje en Argentina. Entonces, Mm. es ¿Querés- algo no menor. ¿Querés explicar a grandes rasgos de qué se trata este seguro obligatorio? O sea, yo tengo esta pregunta. Yo pago ese seguro y ya está, tengo todo pago, todo cubierto, puedo atenderme, hacerme todos los estudios libre. No. Ah, No, qué pena. ojalá. Digamos, el seguro o la atención médica en Suiza cambia un poco de lo que estamos acostumbrados en Argentina, que pagás mensual y tenés Chau. todo cubierto, salvo un fee que te cobran algunos médicos. Ujú. Sí. Acá tenés franquicias. O sea, de acuerdo y ahí empezás a elegir franquicias de 500, de 1.000, 1.500, 2.000 y el máximo es 2.500. Es decir, Perdón, la de 300 es la más baja. 300 es la más baja. Sí. Todo lo que, obviamente que a eso hace que el canon que vos pagás mensual sea más alto. Ujú. O sea, canon más alto, franquicia más baja. Y ahí en la decisión es de cada uno. Cuántas veces vas al médico, obviamente que no podés considerar lo que no podés controlar, que es lo que pasa a futuro. Mm. Pero de acuerdo a tu vida y como tu historial médico y demás, ahí tenemos la decisión de decir, che, la franquicia más baja, pago un poco más mensualmente y bueno, vas jugando un poco con eso. Sí. O sea, Pero la sí. franquicia lo que es, si tenés la de 300, que es mi caso, porque yo voy mucho al médico, empezás a pagás hasta 300, después de 300 es el 90% que te cubre. Exactamente. Ahí está, así por eso es. también, la gente a veces dice, Me cubre todo. ya está, completé la franquicia, y te van llegando facturas de 10, de 20, de 30, toda tu vida. Te estás aportando un montón, tenés mucha información. Porque de lo del seguro médico estudié bastante Mm. y después hasta los 700 francos, después de los 700 sí es cero, pero no llegas nunca, porque después te quedan el 10% a pagar. Entonces, a Sí. menos que Sí. tengas un accidente. Bueno, eso, a menos que tengas una una gran operación. operación, que está Sí. bueno aclararlo, porque la gente dice, che, Sí. pago tanto si después voy a tener que pagar, no sé, el 10% de una operación de 50.000 francos. Sí. No. Y maternidad no tiene franquicia, eso es importante. Todo lo que es maternidad Eso está bueno, sí. cubre a partir de lo que Suiza decrete, creo que es el 4.º mes, no tiene franquicia, es libre y te cubre todo lo obligatorio, digamos. Y bueno, si tenés problemas también, eso es importante aclarar. Sí. Sí. Bueno, en rasgos generales, tener en cuenta ese costo que Ok. está. Sí. Creo que podemos decir que de acuerdo a la edad, porque varía, o sea, es Sí. matemática actuarial, que te hacen el costo de cuánto cuesta tu seguro en función de la edad y demás. Ujú. 400, 700 mensuales es un costo que De 400 y 350, 700. Sí. más o menos, que podrían tener en cuenta. Ujú. A mí lo que hice yo fue justo contactar a un argentino que se dedica a eso Ujú. y charlamos mucho para poder informarme de todo el tema de... Acá tenés seguro para todos, para Claro. todas las cosas, Sí. todos los gustos. Así que sí, tenerlo en cuenta. ¿Y hay algún otro costo que uno pueda considerar como impuestos? Decir, bueno, sí o sí, anualmente quizás tenés que sacar esto, porque es eso también otra cosa importante, que acá se maneja salario anual. Entonces, porque Sí. hay gastos durante el año que también son como impuestos, que uno a veces no tiene en cuenta y después al final estás hace un año viviendo y decís, che, al final tengo mucho más gastos de los que pensé. Que eso creo que también es, por lo menos en nuestro caso nos pasó eso. Habíamos hecho los cálculos mensual, pero claro, no tuvimos en cuenta los gastos anuales como de impuestos Sí, sí. y siempre es menos de los cálculos. Entonces es como que hay que prestar atención también. Bueno, el famoso El famoso, Serafe ay, Sí. por favor, Radio pero me es sacaste tan popular. el que ama, o sea, toda la gente Sí. critica y ama a la vez, ¿no? Sí, O sí, es sea, como sí. impuesto que, bueno, radio y televisión se pagan, no quieren intentar no No, pagarlo, tal ya cual. está, es obligatorio, se tiene que pagar. Que son 350 más o menos. Sí. Sí. Bueno, yo no sabía algo, obviamente que el primer día cuando me lo explicó mi roommate, ahí que estaba, compartía un estudio con alguien, me quedé decir, che, ¿tenés que pagar esto? Y digo, yo no voy a pagar nada, yo no tengo televisor, no tengo nada, acá no pago nada. O sea, esa fue la primera reacción que creo que tenemos todos. Todos. Pero después, nada, acá tenés que pagar. Sí. Es eso. Y después por hogar. Si vos compartís con alguien, te queda grabado en el hogar. No es que 350 por persona. Claro, es por hogar. exactamente. Es por hogar. Sí, Sí. Y eso, bueno, me enteré obviamente cuando me llegó la factura que vino mi mujer y Sí. también. Sí, esa fue buena. por Sí. hogar. esa fue- Esa la ganamos. Ok, y después, bueno, después tenemos el alquiler con el seguro del hogar, que sé que también quizás, vos no pagás en VO, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, sí, Te lo ok. exigen, sí. El de responsabilidad Sí. civil y el de, no me acuerdo cuál es el otro, Menage. El de Menage. El Pero el de del hogar. Menage, sí, eso depende mucho de cada cantón. Hay cantón Claro. que no es obligatorio. En general, la mayoría para alquilar ya Sí. te piden que lo tengas. O sea que
supongo que el 90% de las personas que Claro. estén escuchando lo tienen. Claro. Y también hay otro tipo de impuestitos que hay que tener en cuenta, quizás no suman tanto, pero por ejemplo yo me acuerdo en Oyatel está el impuesto a la basura, que no sé qué, que eran 100 mangos al año, Claro. que no es mucho cuando vos decís, "Bueno", pero bueno, todo suma. en Claro. Suiza, eso es lo que Sí, tiene. el del perro, yo tengo 2 perros, así que pago 200 al año. Después hay esos como mini impuestitos anuales, que bueno, en el cálculo anual hay que ponerlos, ¿viste? Yo a veces digo, bueno, contá 1.000 al año, ni idea para tirar para arriba, más alguna multa que te llegue si tenés Agus, auto, ¿estás escuchando? o varias multas. Y yo a veces siento que yo digo, 1.000 se te van al final en mini impuestitos. Sí. ¿O es 100%. mucho? ¿Vos qué opinás? No, está bueno. A ver, Suiza te castiga todo. Esa es la realidad. Entonces, Sí. está bueno como dejar separado algo, decir, che, por las dudas que Sí. pase, porque todo, o sea, y acá levanto la mano y digo, me hicieron una multa por andar en el trotinet Sí. en El la GAR, monopatín. y fue 200 francos y 80 de gastos administrativos porque tuve que poner a alguien a trabajar a que me verifique si era verdad o no. Claro. Bueno, me pasó con la bici. Sí. Saqué el del teléfono para mirar el GPS y me paró el policía y 240 pagué de Sí. multa. Sí. Sí. Bueno, eso creo que como para encuadrar este tema, a mí me gustaría decir esto de que, consejo que yo adopté para hacerme la vida más fácil. No te pelees con el sistema. No. O sea, realmente, si querés venir a pelearte con el sistema, vas a sufrir, vas a pasar mal, vas a gastar abogados, te van a venir las facturas con un montón de extra por no pagarla a tiempo. O sea, realmente yo conozco una persona que me dice, yo apenas llegué, yo no podía creer la cantidad de facturas que me llegaban de estas cosas que estamos hablando, y me hacía el rebelde y no las pagaba. Terminé pagando 5 o 6 veces más la factura porque me hacía el rebelde. Suiza te penaliza mucho cuando vos te haces el rebelde, para mí. 100%. Podemos entrar en tema en otras cosas O por como... ignorante también. Bueno, está bien, pero siento que, por ejemplo, yo era ignorante, pero decía, yo llego acá, yo hago lo que me dicen, chau. Yo opté esa como, me voy informando, pero no era tan de pelearle de esto, no lo tengo que pagar. Y no digo que eso me ayudó, pero un poco sí, porque un montón de problemas me los ahorré. Entonces es como que siento que es, informate para estar en tono de lo que estás pagando, pero no la rebeldía sin causa para mí acá no suma. Porque terminás pagando el doble, ¿no? Ni con causa. Ni con causa. La rebeldía no suma. Pero bueno, a veces la rebeldía te hace como informarte y entender, Sí. che, ¿qué estoy pagando? Y está bien eso, ¿no? Eso Sí. creo que está bueno. Y también siempre, yo creo que Suiza es un país que te enseña a prever. Sí. Venimos de una cultura los tres que prever no existe la palabra para mí en el diccionario, o no las enseñan, pero yo no existía lo que era prever en mi vida, en ningún aspecto. Y siento que Suiza es como que no me quedó otra de esto que vos decís, che, yo tengo unos 1.000 francos para gastitos que sé que llegan. Estás previendo de manera general, estás diciendo, Claro. bueno, yo ya sé que me llegan. Claro. Entonces siento que es muy importante y que creo que en tu caso, obviamente, ya un poco por tu profesión y tu pasión, te ayudó a estar mucho más informado que quizás personas que están hace años acá y que simplemente no entienden porque no les apasiona, porque no pueden, pero prever para mí e informarse creo que es la base en todo, o sea, Sí. acá. O sea, Tengo una pregunta. Ahora, ya revisamos más o menos a grandes rasgos, ¿no? Lo que Suiza te saca en impuestos y en costos obligatorios, sin hablar de alquileres, que también es muy personal, pero a veces a mí me gusta decir, bueno, entre, no sé, 1.500 y, qué sé yo, 3.500, una cosa así, en lo que es clase media de una pareja. Sí, una familia. O sea, 2 personas, después ya con hijos, pero más o menos eso, que bueno, es muy personal, sacando todos esos gastos, ¿no? Digo, ok, me queda esto en mi salario. ¿Qué hago? Porque, bueno, vivir, una cosa, pero a mí lo que me está pasando, esto es una pregunta personal, es si no hago nada con ese dinero, me la gasto toda en vivir, porque Suiza es un país, no sé si todos, pero Suiza es un país que te invita a vivir bien la vida, porque la verdad es que tenés acceso a un montón de cosas, ¿no? No sé si fácil, pero tenés acceso. No sé, podés esquiar, podés comprarte ropa, no sé, podés hacer un montón de deporte, no sé, es como que podés viajar un montón, porque estamos como en el centro de Europa. Entonces siento que si no haces nada con ese dinero, te la gastás viviendo. Y yo creo que tenés que tener mucha dedicación en decir, no, me la guardo en un pocket de Revolut y no la toco. No sé, yo por lo menos no puedo hacerlo. Quizás hay gente que puede, genial, buenísimo. No sé hasta qué punto también sirve tenerla ahí congelada, ni idea, vos me dirás. Pero si no, ¿qué hago con eso que me sobra, que me queda en el bolsillo? A ver,
Bueno, no voy a dar consejos de inversión porque no estoy capacitado para darlos, creo yo, pero lo que sí, siempre tratar de entender que el dinero tiene que, de una forma, trabajar, no quedar separado. Ok. Suiza te permite tener excedentes todo el tiempo. O sea, un salario, incluso el que hablábamos, mínimo, vos podés prever y al final de mes o de año te queda algo y tenés que hacer algo con ese dinero porque lo hacen todos y porque es la forma un poco de ponerlo a trabajar. De prever. Exactamente. No lo ves en el corto plazo, pero tenés que proyectar. O sea, acá la estabilidad existe y es real, a diferencia de Argentina, que tenés que estar más en el día a día, haciendo cositas, viendo cómo salís adelante. Acá te permite esto de prever y proyectar y que te pague, ¿no? O sea, pay off esa situación. Entonces, Que haya un retorno. exactamente. Ahí, vuelvo a decir, no es consejo, pero lo que está bueno quizás es tomar decisiones ex ante, de decir, ok, yo gano esto, hago todo el control, me debe quedar esto. Esto es para ahorro, esto es para viajes. Esto es Okay. Y ya tomar la decisión antes de que te quede el remanente. Es decir, voy a decir, voy a tener $1.000 francos, perdón, al año para estos gastitos. Ok, los separás, que representan más o menos 83,33, creo que mensual, algo así. Sí. Bueno, lo dije, creo que es el número, pero bueno, no importa. Ok, separás eso, ok, esto para estos gastos extras. Okay. De viajes, quiero irme a 500 separo 500 por mes. Uh-huh. De ahorro, 500 separo. Uh-huh. ¿Hacia dónde vas a ahorrar? Ahí no trabajo como banquero ni hago inversiones de ese tipo, pero sí uso herramientas que hay hoy en el sistema de Suiza que te dicen, che, te estructuran las inversiones y los pones ahí. Sí. Okay. Confío mucho en el franco por una cuestión personal, decisión personal, entonces como prefiero quedarme en esta moneda que en los últimos años ha demostrado bastante fortaleza respecto a las demás. Sí. Y lo pongo en estos lugares donde la decisión de inversión puntual, a cómo está invirtiendo y la estructura, la hacen ellos, es todo automático. No sé si puedo decir los nombres de las dos. Podés. Sí. Hice un estudio más o menos. A ver, eso que vos sos estudioso. Sí. Lo que menos costos fees tiene, hay dos que se llaman FinPension y VIAC. Okay. No los conocía ninguno de los dos. Bueno, ahí también tengo el tercer pilar, que después entramos. Son las que menos fee te cobran. Entonces, además de armar el tercer pilar, lo que hice fue armar como un fondo donde separo plata cada mes y lo mando ahí. Pero apenas cobro, yo ya tengo más o menos todo estructurado, lo mando ahí y eso va te dando retornos. No decido dónde invierten ellos, veo un porcentaje en equity, un porcentaje Y te preguntan, lo bueno también, yo quiero aclarar, es que yo empecé a hacer lo mismo y lo bueno es que está hecho para gente que no sabe, ¿entendés? O sea, es muy intuitivo la mayoría y te preguntan, no sé, porque nosotros tenemos que entender que cuando nosotros sacamos esa plata de nuestro salario y lo ponemos ahí, vos Marcos, corregime, esa plata está invertida, ¿no? Entonces, te suelen preguntar en general qué tipo de riesgo de inversión querés tolerar. Casi siempre puedes poner un moderado, un bajo, un alto, depende qué es lo que quieras hacer con esa plata. Pero creo que está bueno que hoy en día todos los bancos de Suiza te dan la opción de hacerlo. Casi, o sea, yo donde tengo mis bancos siempre te dicen, ¿querés invertir acá? Y como que te lo hacen de manera muy, muy fácil. Yo siento que, por ejemplo, el consejo clave acá es esto de esa plata vos ni la ves. Esa plata vos la sacás de tu salario y la pones ahí, es tu ahorro a largo plazo, digamos, ¿no? Pero ¿por qué no en el banco, el tercer pilar? Bueno, porque son decisiones y una cuestión de fees. Ahí el tema del tercer pilar... ¿Qué es el tercer pilar? Se me van quedando como un montón de temas en el medio, pero... Sí, pero bueno, ¿qué es el tercer pilar? En Suiza tiene una estructura de jubilación dividido en tres pilares, se llama. Que el primero es el que es obligatorio para todos, que te lo descuentan del sueldo, el 5,3% de tu salario. El segundo segundo pilar, que se da entre la relación entre un empleado y un empleador, donde cada uno aporta mínimo en partes iguales. Normalmente creo que hay una consulta por ahí que hablaban, a veces los convenios, los empleadores aportan un poco más, pero de mínima los dos aportan a partes iguales. Y el tercer pilar es, ok, eso lo decidís vos, tenés un tope anual para aportar, y es como tu ahorro, es como lo que era antes en Argentina en la AFJP, bueno, y demás, que era, no sé si entramos muy a fondo, pero... Vos decís cuánta plata pongo, ves el retorno y eso lo definís vos el día de mañana cuando te jubilás, cómo manejarlo y usarlo. O sea, que los tres pilares solo lo puedo retirar cuando me jubilo. No, hay diferentes... A ver, el primer pilar, sí.
Ok. O sea, es El el primero más solo- básico. El primer pilar es como la jubilación en otros países, en Exactamente. Argentina. O sea, estás Perfecto. aportando a tu futuro, punto. Sí. Ok, No ok. te alcanza a cubrir el 60-70% de lo que vos ganás mensualmente en tu etapa activa, Mm, con lo cual aparecen el resto de los pilares que te Ah. van dando algo mixto entre el empleado y el empleador, y al final el tercer pilar, que es tu decisión propia, si lo querés hacer o no lo querés hacer, mm. pensándolo a futuro. O sea que el segundo, perdón, viene a completar el primero porque con el primero no me alcanza para vivir. Para recibir lo que tiene estimado de que de jubilación vos deberías tratar de recibir más o menos un 60-70% Ok. de lo que vos cobraste en tu vida activa como sueldo mensual. Mm, No llegás con el primer pilar a ese número, entonces aparece el segundo pilar. ok. Sí. Vengo a aclarar acá. Esto sería, de lo que entiendo un poco, una manera de Suiza, no sé cuándo exactamente nos vamos a meter en historia financiera, pero es una manera también de como ganarle un poco a la inflación, ¿no? Me imagino, o decir, che, voy a aportar un poco más porque lo que hasta ahora decidí como sistema que la persona tiene que aportar no alcanza, porque llega a los 60 años y cuando va a cobrar... O sea, como que no me es suficiente, ¿no? Como para mantenerme solo, porque la idea de la jubilación también es esa, es que vos llegues a una edad y vos cobres de lo que aportaste y vivas tranquilo. Claro. A ver, primer pilar se sustenta por la población pasiva y activa, digamos. Entonces, ese sistema en el mundo está como Eso. roto, no te da porque hay más gente jubilada que gente trabajando. Entonces, bueno, ahí aparece el tema del segundo pilar donde aportan los dos por partes iguales y te viene a complementar. Perfecto. Suiza, inflación cero Cero. prácticamente, estamos hablando de, en momentos hay deflación y demás, pero te viene a complementar eso. Y respondiendo un poco a tu pregunta, no solamente lo retirás cuando te jubilás, sino hay diferentes momentos en los cuales puedes tomar la decisión de retirarlo y te dan la oportunidad de hacerlo. Ok. ¿El primero también? ¿Los tres? No, el primero no. El primero no, ok. El primero va a cuando te jubilas. Ok. El segundo sí y el tercero también. Ok. Podemos hablar ahí que es, el segundo tiene algo que es invalidez incapacitante, fallecimiento, le otorga la pensión, el segundo, ¿no? Ok. También podés para comprarte tu vivienda. Ok. Si te vas al exterior, definitivamente, te lo tenés el llevas. permiso de residencia, te lo podés llevar. Te lo podés llevar. Ahí hay muchos detalles y eso está bueno que lean cada uno, pero si te vas a otro país de Europa porque tenés otra residencia, no te lo podés llevar porque te vas a otro país de Europa. Si te vas a Argentina, te lo podés llevar. Ah, Y también tenés algo que podés pedir, el retiro creo que era 60 años, los 58 o 60 años podés pedir el retiro anticipado. sí. Lo que pasa es que cuando vos proyectás vas a cobrar menos mensualmente porque va a haber años que no aportaste ahí. Entonces Claro. hay Claro. un juego ahí para hacer. Ok. Pero perdón, si no te lo llevas, ¿dónde queda eso? Eso queda en ¿Se Suiza. lo regalás? No. Ah. No. Queda en Suiza en una cuenta. Y ahí es donde uno, a ver, no me toca vivirlo, con lo cual lo puedo contar un poco de información que leí y cada uno Desde la teoría. Si alguien está más cerca de irse o de jubilarse, que se informe un poco más. Claro. Es Tal cual. importante. Lo que podés hacer ahí hay una cuenta que se llama de libre pasaje, que vos podés mandarlo ahí, que es un poco lo que ahí lo podés mandar y no lo retirás. ¿Por qué? Porque el día de mañana podés volver a Suiza quizás, no lo sabés. Entonces, si vos lo retirás y volvés, te puede generar un tipo de conflicto. Entonces, si te vas por 2 o 3 años afuera y lo retirás por lo que sea, o decís, mejor no lo retiro, lo dejo en Suiza porque capaz que vuelva, lo pones en esta cuenta que queda como frisada, pero vos lo estás pudiendo administrar y ver. Ok. Perfecto. ¿Ok? Sí. Que tiene un poquito más de flexibilidad en el manejo, porque mientras está en el segundo pilar, a diferencia del tercero, vos no tenés control de nada. Hay una empresa o un banco o una empresa, nosotros tenemos una de acuerdo al convenio que tenga el empleador, porque eso lo define el empleador, Sí. y las tasas de interés de retorno son bastante bajas en general. Sí, es Sí. casi un ahorro. Están obligados a darte un retorno mínimo de 1,25 anual, tasa, Ujú. que es nada para lo que... Sí. Sí. Puede estar un 3,5. No, Ok. Eso va al convenio del segundo pilar que tiene tu empleador con su provider Perfecto. para ver. O sea la que, empresa. perdón, el tercer pilar vos eso es optativo, pero vos aconsejás hacerlo desde el primer día. Bueno, no. Ok. No lo aconsejo hacer el primer día, pero porque fue mi realidad cuando yo llegué. Yo llegué y ganaba, tenía estos 1.500, 2.000 Claro. y demás. Hacer el tercer pilar no tiene sentido. Ni 100 francos. Creo que el primer año, cuando vos llegás a Suiza, mi opinión personal es no lo recomiendo. El primer Ok. año que vos estás ahí, que llegaste, no llegaste el 1 de enero, llegaste Sí. en julio. Te estás informando, Sí, un punto. che,
Ok. Recibí la plata, adaptate, generá un poco el arraigo, Ok. ve si te gusta, o sea, generá esa etapa, porque además recordá que vos no vas a tener que presentar impuestos porque te lo hace tu empleador. Entonces, Claro. cuando se vuelve eficiente el tercer pilar es cuando vos lo podés deducir. Ahí realmente cobra impacto. Ah, porque se puede deducir. Se puede deducir. Yo ya lo sé, pero me estoy haciendo la que no para que lo contemos. Bueno, Ahí. yo también acá aporto algo más de como del lado autónoma, ¿no? Porque nosotros cuando preparamos esta charla, hicimos la tarea alguna vez, claro, realmente cuando empezamos a preparar, si somos honestos, nos surgieron un montón de cosas y nos dimos cuenta que podríamos estar hablando acá 700.000 horas o hacer 7 capítulos, ¿no? Pero es verdad que a mí me pasó que yo aprendí un poco de Suiza, no por las malas, pero por el apuro, se podría decir. Porque a mí me pasó que yo no entendía nada, yo venía, cobraba, como vos decís, no hacía nada, ni tercer pilar, nada, pero venía, cobraba, punto. Hacía una gestión de costos y ya está. Cuando yo me hago autónoma y yo dejo mi trabajo, a mí un día en mi casa me llega un cheque de, ahora sé que era la empresa que tenía, la empresa que me contrataba a mí, como la que gestionaba el deuxième pilier, el segundo pilar, y me llega un monto bastante grande de mis 2 años y medio que yo había trabajado. Y yo digo, ¿qué es esto? ¿Un cheque? ¿Unas vacaciones gratis? ¿Qué es esto? Y ahí después, informándome con el tiempo, entendí que justamente era un poco la empresa diciéndome, toma, vos ahora sos autónoma, no tenés más deuxième pilier. No tenés más segundo pilar. Y ahí cuando yo agarro un contador y le pregunto como, explícame qué es esto, que todavía lo sigo amando a mi contador porque sigo sin entender un montón de cosas, me dice, Mica, te recomiendo que te hagas un tercer pilar porque vos ya no tenés más deuxième pilier. Entonces no estás aportando tanto. Yo tipo, Claro. ni idea de qué me estás hablando, ¿qué son los pilares? Entonces, también cuento esta anécdota porque yo ahí, por ejemplo, después de 3 años empecé a hacerme el tercer pilar por consejo de mi contador y la verdad que lo hice un poco con una sinergia de ni idea qué estoy haciendo. Me están diciendo que ponga plata acá, bueno, ahorro y ya fue. Pero siento que también muestra un poco como cada persona es un mundo aparte también. Y yo empecé a pagar impuestos con mi propia declaración sin que me saque mi empleador porque me hice autónoma antes de lo que normalmente la gente hace acá. Acá hasta los 5 años vos pagás tu famoso impôt à la source, o sea, el empleador te descuenta. Sí. Yo a los 2 años y medio ya empecé y yo dije, yo no sé hacer una declaración de impuestos. Claro. Y era, ¿y qué hago acá? Todavía no la sé hacer, o sea, le pago a alguien para que haga, pero cada vez entiendo un poco más y ahí aprendí esto, que lo que vos dijiste, que el contador me dijo, aparte te va a servir porque lo podés deducir. Claro. Claro, efectivamente lo que decís es lo que pasa porque, lo que he dicho antes, el segundo pilar aparece entre la relación entre el empleado y el empleador. En relación de dependencia. En relación de dependencia. Vos saliste de ahí, te fuiste al mercado autónomo, te dicen, che, ¿qué querés hacer? De hecho, una de las oportunidades para sacarlo es empezar una actividad unipersonal, Claro, ¿no? Que claro. es lo que hiciste vos. Por eso te dicen, che, ese dinero está ahí, o bien, podías haberlo pasado a este libre pasaje que lo dejás Ni ahí. idea, yo no tenía ni idea. Claro, o lo retirás se supone que estás invirtiendo en tu propio negocio, diciendo, che, necesito liquidez para montar mi emprendimiento, te lo ponen a disposición. Y Eso ahí es entras al tremendo. tercer pilar. O lo podés volver a... O sea, si no, ¿qué haces con ese dinero? Lo puedes volver a invertir en tu tercer pilar, En porque el tercer pilar. Si yo pasás ya- autónomo, Sí. claro. Porque Ok. el deuxième pilier deja de existir. Claro. Deja es de lo mismo, existir, o Claro, sea- ok, entendí. Perfecto. ahí no me voy a meter mucho en lo que es autónomo porque tampoco tengo tanta experiencia para también darle a la gente un poco lo que el monto son. En autónomo no tenés 200 pilar. Lo que vos vas a poder deducir de tus ingresos es el tercer pilar, que está en el orden de los 36.000 francos anuales. O sea, eso, de 0 a 36, lo que vos aportes lo vas a poder deducir de lo que pagues de impuesto a las ganancias a fin de año. Sí, ok. Yo a mí me acuerdo cuando le pregunté al del banco cuánto es que puedo deducir, porque también es eso. Todo el mundo dice se puede deducir. Para mí no significa nada, porque como no vengo de ese ámbito, vos me decís se puede deducir, en mi cabeza hay 2 monos chocando así como Homero Simpson. Entonces yo fui y le dije, ¿qué quiere decir lo puedo deducir? Entonces a mí me explicó y me dice, y vos me decís, si es algo así. Vos pusiste 7, 2 se te devuelven. ¿Se entiende? Sí. Algo así me dijo. Te Como entiendo, sí. ponés 7.000, 2.000 te los devolvemos, pero vos seguís teniendo 7.000 igual en el tercer pilar. Vos siempre seguís teniendo Por todo lo que eso. aportes. Ya sé, parece obvio cuando venís del ámbito financiero. Yo en mi cabeza era como, o sea que estoy ganando en realidad 2.000. No, ¿Algo en así? realidad lo que pasa es que Estás pagando menos, no dejás estás ganando. de pagar. Ahí entramos porque incluso hay números importantes de cuánto podés ganar, que estás obligado a hacer la Sí. declaración y demás. El tercer pilar, el monto que vos aportás anual,
se ha modificado, pero el último es 7.256 francos Sí, anuales. por Vos eso. llegás hasta ese tope. Claro, por eso él me dijo, si pones el máximo, que son 7, Sí. 2 más o menos se te devuelven. Eso va, digamos, ahí volvemos al tema de la parte progresiva que tiene Claro. Suiza con el tema de los impuestos. Claro, en función a cuánto pago yo, Ma- era, claro. Más o menos el número que me hice antes de hacerle un poco el ejercicio antes de tener la charla es Sí, por cada alguien que gane 100.000 sí, francos anuales, más o menos el número son 2.000 ok, que no pagas de impuestos. claro, Si aportás el total de los 7.256. claro. Más o menos. ¿Eso qué significa y que no es menor? Porque tenés dos temas. Primero, te baja la base imponible Mm. grabada. Mm. Es decir, vos no estás pagando sobre 100.000. Estás pagando por 92.000 Si 3.000 Ah. y algo. Claro, ¿Ok? ok. Entonces, ahora lo que te cobraban ese 10% sobre 100.000, ahora no es sobre eso, ahora es sobre Mm, 92. ok, sobre lo que ganás menos 7. Efectivamente, más o menos. Ahí siete nos y ponemos un pico. poco técnico, pero Ok. ese es el número. Sí. ok. Pero no solamente te beneficia de ese lado, tenés dos beneficios más. El segundo es, al bajar de la base imponible, el tramo por el cual sos alcanzado, la Mm. alícuota por la cual sos alcanzada o alcanzado, es menor. Mm, Porque el que gana, dijimos, es progresivo. Mientras Claro. más ganás, Más pagás. te cobran el 10, el 11, el 12, el 13. Ok, ah, entonces, ok. cuando bajás la base imponible, Baja no- el porcentaje. baja el porcentaje. Mm, En vez de estar grabado al 12, estás grabado al 10. O sea que es muy recomendable Es hacerlo. muy recomendable. Es muy o sea, recomendable. Si me lo hubiesen explicado así, lo hubiese hecho hace 5 años atrás, pero claramente... No terminé, ojo, Ah, hay un tercer perdón. punto. Ah, Esa plata que vos la pusiste está invirtiéndose, genera rentabilidad. Mm. Tenés un retorno sobre eso. ¿sí o Ya. sí? sí o sí. ¿Aunque esté en el banco? Sí, esté en el es banco, que el banco- sí, el Ah. banco la está invirtiendo. Ah, no sabía Efectivamente. yo. Ok. Entonces, te baja la base imponible, te baja la alícuota alcanzada Mm, y tenés retorno sobre eso. O sea, es como, mm, es decir, parece súper beneficioso, pero eso dije el disclaimer antes de decir, ojo, mm. que cuando vos llegás por ahí, No Entiendo. tenés el No cash tenés, para, claro. ni la información para hacerlo. sí, Mm. o si vas a estar acá, o es mucho tiempo, entonces es como mi opinión, mi recomendación. Bueno, pasa que yo llegué justo sin un contrato profesional. Yo llegué, Claro. Mm, o sea, menos todavía lo recomiendo el primer año, o sea, hasta Ok. que te adaptes un Sí, poco más. tal cual. ok. Y también una cosa importante que quiero que me expliques, Marcos, a ver si realmente es así o cómo cambia, es que vos podés cambiar lo que vas aportando en el Troisième Pilier. O sea, vos no es que decís, che, yo empiezo a aportar, no sé, digo un número cualquiera, 1.000 al mes, voy a tener que aportar, porque eso también era mi miedo. Como yo soy autónoma, yo dije, che, pero si yo me comprometo, porque ahora me está yendo bárbaro, a aportar 1.000 al mes, y si el año que viene me van peor o quiero trabajar menos, no, lo podés cambiar anualmente, ¿puede ser? Vos, Sí. de 0 a, en autónomos, 36.250, por ahí no me acuerdo Ujú. bien cómo es, Ujú. o de 0 a 7.256 en el caso de los empleados, lo que vos quieras. Claro. Perfecto. Y varias el día que vos quieras, lo que vos quieras dentro del año calendario. Claro. O sea, da igual. Y porque como son 7.000, ponele que en el mejor de los casos yo tengo más anuales que me sobran, ¿no? Ojalá todos tengamos más que eso. Pero si tengo algo más, ¿qué hago con eso? ¿Vos decís que lo guarde en un pocket que sea para ahorro o hay algo más que uno puede hacer acá? Bueno, lo que te comentaba antes es que un poco lo que hago yo es, además del tercer pilar, trato de que me sobre cuando me sobra. Tengo dentro de esta misma aplicación que es FinPension, Mm, me hacen como, todo digitalizado, todo automático, mm, de acuerdo a mi perfil de riesgo, Sí. al plazo que yo lo voy a dejar ahí, que yo hago todo el estudio ese, lo pongo ahí y eso lo invierten ellos. Es como un Troisième Pilier privado para Sí. uno, sin el Estado de por medio. Porque, ¿cuál es digamos, la contraparte o que te dicen mucho el tercer pilar? Es que te lo frisan. Vos no podés Claro. sacarlo salvo que cumpla ciertas condiciones. Claro. Entonces dicen, no, pero si lo pongo ahí, no lo puedo sacar. Bueno, está bien, es que también te aseguras un poco de tener ese ahorro A proyectando futuro. a largo plazo. Sí, es que Pero de eso sí lo puedes sacar, perdón, de esa sí, segunda eso es inversión. privado. De lo que vos hagas, lo Ah. podés, digamos, full disposición. Pero también tu tercer pilar en esa aplicación lo podés sacar, ¿no? Sí. Ah, Sí. ok, es diferente que en el banco. Sí, bueno, el banco no tengo yo en el banco, pero Yo la tengo en el banco y yo no la puedo sacar hasta que... lo del tercer pilar no lo puedes sacar No. bajo ningún punto, Por eso. salvo son cinco. Sí, Si no se me escapa ninguno, no lo puedes sacar hasta que, vamos a decir lo básico, hasta que te jubiles. sí, o hasta que te... Lo que O te sobra cumplas una de esas 5 opciones. o cumplas Sí. una de esas 5 opciones. Sí, por El eso- resto que vos decís, che, quiero invertir porque me sobran, además de eso, me sobran 300 por mes. Sí, Ahí sí tenés tus propias inversiones particulares y Mm. eso libre de disposición. ok. O sea, o decidís vos,
o en mi caso lo pongo que lo decida Sí, alguien. pero al una tipo. persona que quizás que no sabe, que tiene miedo, ¿no? Porque, a ver, para el que sabe y para el que no le da miedo, ya averiguó, ya investigó, ya lo hizo, ¿no? Yo le estoy hablando a todas las Sofis, ¿no? Díganme si hay alguien que se siente como yo, de que te sobran capaz 500 más y te da miedo también invertir o meterlo así como en esto de aplicaciones, que a mí todo eso me da fobia. Entonces, pero vos aún así recomendás que lo haga o decir, bueno, hacelo solo si estás dispuesta a perder esa plata. Porque yo a veces escucho eso, como invertir lo que estés dispuesta a perder. Bueno, acá puedo decir un poco por trabajar en banca. Cada perfil Mm. de riesgo depende de cada persona y te hacen una evaluación. Vos respondés preguntas antes de invertir. Ok. Esta es una. Che, Sí. ¿qué pasa si cae 20%? ¿Lo dejás o lo sacás porque te asustás? Bueno, en función de eso te hacen un perfil de riesgo y te dicen, ok, tu perfil de riesgo es bajo, moderado o alto. Ok. ¿Está? Y ahí un poco se adapta a las Office o a las Mica, a los Marcos, a quien sea, se adapta un poco eso. Ok. Obviamente que lo que nunca podés controlar es lo que pasa a futuro, es algo que está fuera de control de cualquier persona. Entonces, Tal cual. lo que yo recomiendo, porque cuando vos mirás las series temporales o mirás la historia Mm. del mundo de finanzas, en general te da siempre a ganar, en general. Siempre, históricamente. Ok. Yo, por ejemplo, lo que puedo aconsejar desde mi posición actual, que no soy experta ni nada por el estilo, pero sí soy prudente, me considero prudente, por eso empatizo un poco con vos, amiga, que el hecho de, che, me da miedo, a mí también me da miedo. Yo creo que lo más importante es, y me sigue dando, porque a veces digo, che, quiero invertir más, pero ¿hasta dónde diversifico? Bueno, miles de palabras que te empiezan a aparecer cuando querés invertir, que es estudiar un poco e informarse, porque para mí, por lo menos entender, vos le podés pagar a alguien para que invierta por vos, o sea, vos podés hacer esa elección, pero no hay nada que te libere más que entender el idioma del cual te está hablando esa persona. Si esa persona está hablando de retorno de inversión, pero vos no sabés lo que es un retorno de inversión, y siempre vas a estar perdido. Entonces, creo que lo más importante, si uno quiere, es, bueno, me tomo el tiempo de que esto sea importante para mí y me educo un poco, o hago algún curso, o leo un libro de alguien que lo haga, y perder ese miedo. O sea, el miedo se va cuando hay menos incertidumbre. Entonces, si vos tenés menos incertidumbre, ¿cómo? Educándote, hablando con la gente, tomando opiniones y siempre de manera prudente. Yo creo que ser prudente no quita como... O sea, no irnos a los extremos, ¿entendés? O sea, si vos me decís, che, yo tengo esa plata, bueno, che, fíjate cómo puedes estar rodeada de personas que estén en la misma, que hacer este podcast, educarte un poco, y a mí me ayudó por lo menos a no sentirme tan como insegura o tan chiquita, decir, che, realmente no entiendo nada, ¿entendés? Y hoy en día no es que invierto el doble, pero me siento, digo, bueno, quizás estoy más preparada para cuando tenga algo extra, ponerlo acá en vez de dejarlo ahí, ¿no? Creo que eso es un poco la clave, porque también eso, cada factor de riesgo es distinto. Qué sé yo, por ejemplo, digo, yo traté esto de cuando uno empieza a administrar su plata, decir, che, yo me hago 3, 4, yo soy autónoma. Cuando soy autónoma, es como que siento que no te queda otra que aprender un poco de esto. Y yo aprendí que digo, mira, yo tengo 3 meses que yo no los invierto en ningún lado, por más de que esté perdiendo plata. Yo es la decisión que tomo. 3 meses de mi vida. ¿Cuánto sale mi vida? No sé, si yo gasto 4.000 mangos para vivir, 4.000 francos para vivir, yo tengo, no sé, 4 por 3 que no los toco. Y es mi seguridad mental. ¿Yo estoy perdiendo plata ahí? Quizás sí. Pero yo digo, yo sé que si me pasa algo, se me cae un cliente, me echan del laburo, yo puedo respirar, siguiendo, o sea, sigo siendo persona, tranquila. Y es una decisión mía, no es que está bien o mal. Pero bueno, eso lo vas como entendiendo cuando te empezás a educar un poco y demás, qué sé yo, teniendo estas charlas también. Es muy individual. Sí. Te comparto, yo también lo hago. Bueno. Mira, o sea, que eso, e incluso en charlas mismas con compañeros dentro del banco que están más al día a día de inversiones y demás, yo por ahí los veo, ellos tienen como más propensos al riesgo porque saben o sea, la educación te permite ir más allá, ¿no? Ir más lejos. Entonces, al final es donde está uno, trata de aprender, de educarse y sentirse cómodo y teniendo lo que te va permitiendo estar confortable, pero sabiendo de base de que el dinero tiene que moverse de una manera u otra y Suiza te permite tener esos excedentes para ahorrar si vos podés prever y armarlo de manera correcta. Tal cual. Sí, porque un poco, bueno, tenemos que ir cerrando lamentablemente, porque tengo esa sensación de que cuesta un poco cambiar el chip, ¿no? De venir de un país en donde es todo muy, bueno, manotazo de ahogado, ¿no? Y como improvisar todo el tiempo con el dinero, y acá en realidad Suiza te invita como a frenar, a pensar, a prever. a leer, a estudiar, a prever, a armarse, y el Excel más o menos lo podés respetar, ¿no? Como que hay algo de eso, de armate un Excel porque lo vas a poder sostener, porque Suiza es bastante estable en ese aspecto.
al fin y al cabo, la estructura es lo que te da la libertad. Mm. En un punto. Por, Sí. o sea, estructurarte y tener ese cierre un poco, es lo que te da la libertad de prever estar tranquilo. Pero a mí, antes de cerrar, me gustaría hacerte una pregunta, que es, Te bueno... quedan 3 minutos. Sí, o sea, a ver, hay un montón de preguntas y demás. Más allá del consejo general que le podés dar a la gente o que podemos dar a la gente, ¿qué es lo que vos harías si te vas de Suiza? Ponele que a vos te surge un laburo increíble, o bueno, vos con tu mujer y demás, en otro lado, y no importa qué país, ¿qué es lo que vos harías con la plata que tenés invertida acá, con tu tercer pilar, con lo que sea? ¿Qué es lo que vos harías? Es una pregunta complicada que no me la he hecho, la verdad. No me veo en el corto o mediano plazo, incluso yéndome de Suiza. Espero que tampoco me echen. Pero, a ver, al final eso es una pregunta bastante personal. Cada uno Sí. tiene que tomar una decisión en función de incluso te vas, pero con intenciones de volver. Te vas para no volver porque no te gustó la cultura, el clima, lo que pasa muchas veces. Darte una respuesta exacta de eso, honestamente, es muy complicado, depende de la persona. Si vos me decís, yo particularmente, mi señora y yo nos sentimos muy cómodos acá, nos gusta, pero capaz que el día de mañana pasa algo en Argentina con un familiar, esto que los que nos mudamos afuera tenemos ese riesgo ahí latente, te tenés que volver. Y bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, capaz que después vuelvo, no sacaría el segundo pilar, lo dejaría ahí. Ok, perfecto. Dejar algo acá, dejarías algo acá. 100%, creo que, y acá un poco haces un zoom out de lo que es Suiza en el mundo, y lo que es el franco en el mundo. Es una moneda que en los últimos años demostró estabilidad, la gente como que quiere venir acá, o sea, te vende un poco todo eso. Sí. Entonces me gustaría tener un vínculo de una manera u otra con Suiza, con el franco, el segundo pilar. Si lo retirás, aunque te dé el 1,5, lo que sea, no solamente tenés el 1,5, sino tenés lo que se aprecia el franco respecto a otras monedas del mundo. Entonces, el vínculo, aunque me vaya, si tendría que responder a hoy, con la realidad de hoy, te diría lo que quisiera seguir teniendo con Suiza. Perfecto. Pero después te vas a Argentina y te querés construir la casa. Claro. O sea, y pasan cosas en el medio, ¿no? Que uno no puede decidir. Sí. Entonces, esa realidad va dependiendo de cada uno. Sí. Pero quizás el consejo podría ser eso, decir, si tenés la forma, mantener el vínculo con Suiza. Sí. Yo creo que sin duda. A nivel geopolítico, socioeconómico y demás, ha demostrado esto, y Suiza lo vende, la estabilidad, la confianza que te da, te lo vende en todo. El mensaje está siempre implícito en cada confianza y estabilidad. Porque, perdón, eso iba a decir, hay mucha gente que dice, voy a Suiza, trabajo 5 años, hago plata y me vuelvo. Y eso les digo, no sé si es tan inteligente al final pensándolo así. Quizás es más inteligente es crear algo que puedas mantenerlo, ¿no? Venir 2, 3 años, ahorrar e irte. Bueno, obviamente es que es muy personal, pero digamos, ahora yo lo acabo de ver así, ahora, nunca lo había pensado, decir, ok, quizás es más construir a largo plazo. Es que yo estoy de acuerdo que para mí Suiza es igual a largo plazo en todos los sentidos, no solo financieramente, en general, en los vínculos, en las relaciones, en la paciencia que vos tenés que tener para instalarte en el país y sentirte parte, porque eso también es largo plazo. Corto plazo, Suiza no te recibe a corto plazo, te dice, no te acomodás, andate, no me importa. O sea, creo que es un poco así en cuanto a también lo humanitario, pero yo creo que lo bueno de lo que dijiste, Marcos, también es el hecho de que hay posibilidad. Es decir, yo puedo elegir, yo dejo mi segundo pilar, pero quizás puedo sacar mi tercer pilar para construirme la casa en Argentina y lo puedo hacer sin problema, ¿no? Creo que, o porque me voy, ¿no? Y creo que es importante eso a tener en cuenta porque hay mucha gente que lo hace y también que es hasta lo podés ver como una función de inversión también. Decir, yo aporto a mi segundo pilar, después a mi tercer pilar y si me voy, me queda algo, ¿no? Que lo puedo mantener, y también el hecho de que podemos seguir teniendo las cuentas suizas si nos vamos. Sí, totalmente. Lo Eso es del segundo importante. pilar, lo que decía, lo puedes dejar en la cuenta esta de libre pasaje por si un día volvés. Perfecto. Cuando te jubilás, vas a llegar al convenio de acuerdo a lo que hayas aportado, por supuesto, porque es un cálculo matemático. Pero sí, te diría, te conviene el vínculo. Si venías a hacer plata por 5 años y te querés volver, bueno, y decís, no vuelvo nunca más porque no me gustó. Y bueno, ante eso, ¿qué te voy a decir? Llegate todo, viví como, invertí, hay algo en Argentina o donde seas, hacé ese juego. Pero si, digamos, te gustó y decís, tengo oportunidades de volver, yo diría que el vínculo con Suiza siga estando. Ahí te digo, el segundo pilar y el tercero lo podés retirar si te vas del país. Claro. Te volvés a Argentina. Hay mucha más información. El tercer pilar, por ejemplo, tiene particularidades para retirarlo, pero
lo que hablan de la gente que hace estrategia acá y demás, cuando charlas es, incluso vos podés tener diferentes cuentas de tercer pilar. Eso te iba a preguntar, si Tengo podemos 2. tener más de una. Efectivamente. Y eso O sea tiene que si yo estoy en una relación de dependencia, ¿puedo poner 7 en una y 7 en la otra? No, No, anualmente vos aportás el total. Ah, Pero oh. cuando vos llegás, por ejemplo, que hay muchas cosas, o sea, estudiarlo Mm. te hace ahorrar mucha plata. Mucha Mm. plata Ay. en nosotros, ¿no? Sí, Digamos, sí, si, sí. si ganás, Bueno, no voy a sí, decir un si número. gano 10 palos al mes, Claro. quizás no me hace... Efectivamente, cosas así. pero para nosotros, hablando de que te ahorras capaz de 2.000, 5.000, 10.000 dólares en algo, es Es un montón. es un montón. Es un montón. Sí. Entonces, y yo pienso así, digo, cuando Claro. analizo, digo, che, son 2, 5, 10, o vacaciones, o un Sí. negocio, lo que sea. El tercer pilar, vos podés abrirte varias cuentas. Y vos decís, che, voy a poner 100.000 en cada cuenta, o 50.000 en cada cuenta, Mm. en vez de 150 en 3. Mm. Lo divido, hago 3. Cuando vos vas a retirar, te graban por los retiros que vos haces. Ujú, Una alícuota diferente, de acuerdo al monto que vos retirás. ujú. Si retirás 50, te graban el 5%. Ah, Si retirás 100, te graban el 10%. ok. No lo sé el detalle, te digo. Un Si ejemplo. retirás 150, el total que tenías vos, te graban al 15%. Mm, Entonces, lo que recomienda es, para ir muy fino, es, ok, lo pusiste en 3 cuentas, ujú. cuando llegaste a los 65 años, o cumpliste las condiciones para poder retirarlo, decís, ¿sabes qué? Este año voy a retirar solamente 50. Y te Mm. graban al 5. Ah, El año que viene, otros 50, te graban al 5. ok. Claro. Y el año que viene, Y otros la 50, te ganás. graban al 5. Ah, Entonces, no pasaste, que es un poco lo que hablábamos del tema del impuesto progresivo, no Mm. pasaste la alícuota más alta, ujú. No llegaste. no llegaste. Entonces, tiene ese tipo de estrategias que tenés que ir, Mm, pues, teniendo en cuenta, porque Sí. estamos hablando que más o menos son 15 lucas, ujú. 15.000 Sí. francos que te ahorras con esa Sí. estrategia, o 10.000 francos más o menos. Sí. Son muchas cositas que tenés que está bueno ir sabiendo, ir conociendo, aprendiendo, Mm, preguntando. Sí. sí. Otra cosa, antes que cerremos, digo, un contador que te ayude es importante. 100%. Acá tengo 2 cosas. Tengo un seguro jurídico, Mm, porque, digo, estoy en un país donde, si me pongo a hablar, no hablo francés todavía, lamentablemente. Estamos ahí haciendo el intercambio con Sofía, así me enseña. Pero el seguro jurídico, pues si te pasa algo, no Mm. sé, te llama a veces por una estafa o lo que Mm. fuese, o la multa. mm. La multa yo tenía que pagar 280, pero me dijeron, los gastos administrativos me lo cubre el seguro. Ah, Entonces pagué 200. Ah, yo Eso es- tengo, no lo usé. Ay, Dios. Pues yo llamé, pregunté, che, Yo a todo mal hago, yo soy el ejemplo de... Ay, Dios. bueno, pero ves, son Claro, cositas, pero claro. ¿por qué lo saqué? Dije, che, está bien, pagás, no me acuerdo bien el monto, 300 al año, 350, que sí, Sí. parece mucho, pero a mí me da tranquilidad. Si me pasa algo, puedo llamar a alguien, hablar en inglés. Mm, exactamente. Che, te pueden, la verdad que Encargar de esto no Sí. tengo ni idea. no sé mucho, no sé el idioma local en detalle para poder discutir. Tal No cual. tengo las leyes en mi cabeza para poder Sí. discutir. Digo, che, me delego esa parte porque ahí estoy un poco rengo. No, yo de hecho pago menos porque lo saqué con la casa, con toda la responsabilidad civil. Yo Jurídico, también. mételo. Bueno, Sí. eso es re importante, Sí. sobre todo para los que llegamos nuevos. Sí. Mm, Porque no hablamos el idioma bien. Y ponele que hablamos bien el idioma, no conocemos las leyes de acá. Y sentirte que tenés a alguien que se pueda hacer cargo de, Sí. mira, fíjate esto que me llegó, no tengo ni idea. Eso Mm. es buen consejo, Sí. la verdad. Sí. Y después del fiduciario, el contador. mm. Sí. Mismo vos siendo contador, ¿vos tenés tu contador? Bueno, sí, tengo ahí una especie de trampa, pero sí, tengo, Ok. tengo el contador por una cuestión aparte más fina. Ok. De hecho, bueno, llegué hace poco, este año va a ser el que hago la declaración. Por esto, porque el primer año me adapté, trabajé Sí. como Ok. mozo, como camarero y demás. No lo valía tanto, ya el segundo año donde me pude sentar, pude leer un montón, aprender. Bla, bla, bla. Ok. Digo, hoy sí lo voy a hacer, pero sí en mi cabeza traté siempre de mantener cuál es lo voy a decir en inglés, pero es el threshold, o que sería el límite, por decir, empezás a jugar ese partido, de decir, bueno, necesito un contador que Sí. son los 90 o 100K anuales, Ujú. porque ahí tenés deducciones posibles para hacer, Claro. que son muy importantes. El seguro Mm. lo podés deducir, Sí. Sí. ¿está? Suiza, vamos a decir Ginebra y Vaud, que son los cantones, bueno, yo vivo en Vaud, Sí. ustedes viven en Ginebra, estamos en Ginebra, tiene el límite de los 120.000. Si estás Mm. por encima, estás obligado, aunque te haga el impuesto a la fuente, a Sí. declarar. Si estás por Ujú. debajo, podés hacerlo voluntario. Ujú. Sí. Y ahí empezás. ¿Cuándo hacemos el tercer pilar? Como, digamos, ¿cuándo te conviene? Cuando sabes que lo vas a poder deducir. Claro. Exactamente. Ya tenés esa estrategia en tu cabeza. Mm. Si no lo vas a deducir, No. no bueno. impacta el No beneficio. estuve tan mal entonces. Nosotros empezamos a hacer este año, pero porque me saqué el permiso C y con el permiso C es obligatorio. Sí. O sea, nos sacaron. Sí, es obligatorio, pero con el permiso B vos podés pedir hacer la Sí. declaración. Sí, eso nos habían explicado. El contador nos dijo, mira, bueno,
si tampoco tienen tanta plata para invertir, quédense en el B. Y el año pasado nos sacaron a los 2, porque es eso, Agus tiene el B, pero aún así, como yo tengo el C, nos sacaron a los 2 de Impôt à la Source. Totalmente. Yo eso no sabía tampoco. Entonces de repente él Se empezó quiso matar. él empezó a cobrar el bruto y fue como, ¿qué onda? Yo, te sacaron a vos Me también. aumentaron el salario. Sí. No, bueno, entonces claro, nos sacaron los 2 y no tuvimos más opciones, entonces ahí empezamos con el tercer pilar. Claro. Entonces digo, bueno, capaz no lo hice tan mal, yo me quiero tratar de consolar a mí misma que me quedé deprimida después de este podcast. No. Pero bueno, a ver, tenemos muchos temas que son enormes y no tenemos Sí. más tiempo, lamentablemente tenemos que cortar. Pero bueno, nos gustaría, no sé si hacer una parte B o algo, porque Yo la creo realidad es que, tenemos muchos temas. lo que voy a tratar de hacer es esto de que vos dijiste también a la gente qué es lo que más le interesó. Yo podría seguir haciéndote miles de preguntas que me vienen a la cabeza, que nos vamos un poco por las ramas, siempre dentro de la parte financiera, pero de mi situación también, que tengo un montón de situaciones como vos. Ahora pasaste a la Source, yo el tema autónomo. Bueno, un montón de cosas que mismo preparando la charla nos surgieron y dijimos, ok, me parece que no vamos a llegar a todo, No. pero también le invitamos a la gente a que nos cuente qué le pareció la charla, cuál es el tema que más les tocó o qué temas todavía les queda un poco inconcluso o podemos profundizar. Sí. Yo creo que es algo que realmente tiene infinitas posibilidades en cuanto a charla. No sé, quizás algún día podemos hacer tipo, nos juntamos, hacemos en historias, respondemos todas las preguntas en Claro, Instagram. sí. Háganos preguntas y lo responderemos así, un poco más improvisado, pero bueno, nos gustaría, seguir con este tema que es súper importante. Es súper importante. Así que bueno, gracias de Gracias, nuevo, Marcos. espero que te hayas sentido cómodo. ¿Cómo estuvo por No, primera muy bien. La primera verdad vez? que sí, Bien. tenía bastantes nervios. La duda estaba de si puedo estar acá o no, si puedo presentarme y dar información que al final el objetivo principal es darle ayuda a la gente cuando Sí. viene, que esto que me pasó y probablemente nos pasa a todos, estás bajo mucho estrés, muchas cosas en la Sí. cabeza, y si podemos resumirlo en una charla acá entre amigos y Sí. más amena como lo han planteado ustedes, está buenísimo, así que, de nuevo, experiencia personal, Ujú. tomen lo que les sirve, lo que no, lo que está mal, lo pueden abordar, lo pueden corregir, estamos siempre abiertos a escuchar, Sí. Ujú. y espero que sea de utilidad, así que agradecerles. Un placer. Fue mejor de lo que esperaba, la forma, ¿Viste? gracias. Muy bien. Y yo me siento que aprendí un montón. Yo también. Así que nada, gracias también, Sí. porque bueno, no es fácil con este ser completamente ido de las finanzas. Así que bueno, lograste algo muy, muy bueno. La rompen ustedes. Estoy para aportar. Bueno, Bueno, nada. gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.